Estamos viendo el cerco divino que Satanás no puede romper y el tema que nos está deteniendo se titula El lazo del cazador, parte 3. Vamos a hacer un recordatorio, una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada para que podamos ponernos en contexto de este tema, porque a veces se olvidan algunas partes, pero es muy importante hacer un recordatorio de lo que estábamos estudiando la semana pasada con relación a este tema del lazo del cazador, parte 3. Para poder tener un contexto, quiero recordar a mis hermanos que este tema nace porque estamos detenidos durante la experiencia de Balaam con los reyes de Balac, con los amonitas, con esas naciones cananeas que estaban en las fronteras de la Canaán. Y recordemos que estos reyes trataban la manera de impedir que el pueblo de Israel pudiese cruzar el Jordán. Y en esa experiencia, pues buscan a alguien que sirvió a Dios, a alguien que fue un instrumento en las manos de Dios. Buscan al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero en la experiencia, Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba dentro de un cerco divino. Y ese cerco divino el enemigo no lo puede romper. Para que la maldición pudiese caer al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que salir de ese cerco. Y ese cerco vimos que es un símbolo de la ley de Dios. Y veíamos nosotros que mientras el pueblo de Dios esté dentro de ese cerco divino, no hay nada ni nadie que pueda causar daño al pueblo de Dios. El peregrinaje del pueblo de Israel. Vimos también cómo el enemigo trata la manera de tener posesión satánica. La siguiente semana vamos a ver el tema posesión satánica, que realmente es un tema muy delicado, un tema muy profundo en las escrituras y en los testimonios, que es muy importante que nosotros podamos comprender cómo el enemigo trata la manera de poder llegar a tener acceso a nuestra mente y usa diferentes medios. Y uno de los puntos fundamentales es el lazo del cazador. Recordemos que el Salmo 91.3 dice, Él te librará del lazo del cazador. El Salmo 91 es un salmo de protección. Es un salmo que cada uno de nosotros debiéramos de tener en nuestra mente. Tenemos que memorizar el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es interesante notar el primer texto bíblico del Salmo 91, cómo nos habla de ese refugio, cómo nos habla de que cuando el enemigo viene con su lazo, va a causar frío, va a causar sol, y necesitamos abrigo que encontramos en Dios. Ese abrigo es un símbolo de la justicia de Cristo. Esa sombra es un símbolo de la justicia de Cristo. Esa sombra y ese abrigo es la conjugación de Cristo nuestra justicia. Es la conjugación de la ley de Dios, que es un cerco de protección, y que de la ley de Dios, que fue el motivo por el cual el enemigo instó a nuestros primeros padres en el Edén para que se salieran de ese círculo de protección, de ese cerco de protección. Y lamentablemente en la tierra viene el pecado por la transgresión de la ley. Cuando nosotros rompemos el vallado, tratamos la manera de salir de ese cerco, nosotros quebrantamos la ley de Dios. Vimos las definiciones de lazo, que lo vimos que prácticamente es un instrumento para cazar, para atrapar, para capturar, para matar forzadamente. Es una trampa, es un amarre, es que enreda como una red que lleva la carnada sutil, que es el engaño, la mentira, que causa destrucción y muerte. Es interesante ver que el lazo se utiliza en la Biblia en sentido figurado. En primera de Timoteo habla del lazo, comparándolo con las riquezas de este mundo, la riqueza, el deseo de poder
poseer aquello que tal vez no lo tenemos se convierte en un lazo a través de la avaricia y los hombres se hunden, dice la Escritura, en destrucción y perdición. También en sentido figurado, el lazo es el mal testimonio que muchas veces nosotros damos a aquellos que están fuera de la iglesia y entonces caemos en descrédito y en lazo del diablo, y el diablo usa prácticamente nuestro mal testimonio como un lazo para poder alejar a aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Miramos que el cazador es un enemigo astuto, ágil, prudente, diestro, feroz, se camufla y se hace invisible y no se muestra. Y ahí miramos nosotros que el cazador tiene un artilugio, y el artilugio que usa el cazador es una treta y es el engaño. En Apocalipsis 12, 7 al 9 vimos que hubo una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra Dragón. Miguel es Jesús. Miguel es Cristo, nuestra justicia. Y Satanás trata la manera de poder luchar contra Miguel, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis queridos hermanos, nuestro planeta Tierra sufrió una invasión extraterrestre. El tema que hoy en día Hollywood trata la manera de presentar como la guerra de las galaxias encuentra un fundamento entre la guerra entre el bien y el mal. Hubo una guerra fuera de nuestra galaxia, una guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Cristo, es decir, nuestro Señor Jesús, el bien y el mal, dirigido por Satanás. Hubo una guerra. Esa guerra no fue una guerra espiritual, fue una guerra de cuerpo a cuerpo. Y lamentablemente Jesús luchaba contra estos seres que eran inmortales, pero muy pronto van a encontrar su destrucción final. Pero no prevalecieron, dice la Escritura, porque fueron echados del cielo. Y cuando fueron echados del cielo, Jesús lanza a la serpiente antigua, que es el dragón, que se llama Diablo y Satanás. Lamentablemente es lanzado a la tierra. Cuando dice lanzado a la tierra es porque lamentablemente fue nuestro planeta Tierra quien siguió o quien le abrió las ventanas de nuestra mente, nuestros primeros padres, para que el enemigo engañara a la raza humana, y a través del engaño el enemigo encontró un terreno donde él reina, y por un momento Satanás reina en esta tierra. Y la Biblia lo dice, Juan escribe que el mundo está bajo el maligno. Y cuando vemos nosotros la historia de Job y Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Él dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Sí, el territorio donde el enemigo encontró refugio por un tiempo, donde engaña, donde destruye, donde trata la manera de encontrar adeptos y encontrar un ejército para destruir a la humanidad. Hoy el enemigo no tiene acceso a otros mundos. Cuando el hombre, cuando en aquella oportunidad el ser humano condenó a Jesús, los judíos y los romanos, cuando la multitud decidió por Barrabás y no por Jesús, y Jesús murió en la cruz del Calvario, quedó al descubierto el carácter de la rebelión en el cielo, y el enemigo ya no pudo salir más a engañar a otros mundos, ya no más. Quedó sentenciado a vivir en esta tierra, y aquí en esta tierra se desarrolla la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo, los seguidores de Cristo, el remanente de Cristo. Y cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, la Escritura dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es un símbolo de la iglesia a través de todas las edades. Y se llenó de guerra, se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí está ese cerco. Sí, los mandamientos de Dios. Es interesante, hermanos, ver
cómo nuestro planeta Tierra está en guerra, una guerra espiritual. Y nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne. Tenemos guerra contra las huestes espirituales, contra demonios, contra legiones, contra el mismo Satanás. Y por eso el Salmo 91 es un salmo de protección que nos invita a habitar, el que habita al abrigo del Altísimo. Hermanos queridos, cada día debemos de habitar, de buscar ese abrigo. Ese abrigo es Cristo, nuestra justicia. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Necesitamos morar bajo la sombra del Omnipotente. Solamente los que habiten al abrigo del Altísimo y moren bajo la sombra del Omnipotente quedarán protegidos de los poderosos engaños que el enemigo trata la manera de hacer, porque la guerra que comenzó en el cielo se traslada a la tierra y ahora la guerra el enemigo la quiere hacer con el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el arma que usa para destruir? Usa el engaño. Y Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el arma más poderosa que usa Satanás es el espíritu que sale de su boca, y ese espíritu es el espiritismo. El espiritismo, mis queridos hermanos, se manifiesta de fenómenos paranormales, de fenómenos fuera de la realidad, de fenómenos que lamentablemente no estamos nosotros acostumbrados a poder tener, como la claridad del día, como el viento que sopla, como el sonido de los animales, el ladrido de los perros, el sonido de los animales, de la naturaleza. Pero el enemigo trata la manera de usar el espiritismo con sonidos paranormales, con ruidos paranormales, con susurros paranormales. Y eso que no estamos acostumbrados a escuchar causa temor, causa miedo. Y el miedo es lo que el enemigo usa para poder tirar su lazo y engañarnos y entramparnos a nosotros. Escuchamos de muchas experiencias en diferentes partes del mundo, y el enemigo usa las historias y las leyendas urbanas para poder encarnar esas leyendas urbanas, y entonces la gente tiene miedo y cree. Por lo regular en las áreas, en los lugares rurales, en las grandes ciudades, se escucha de lugares encantados, de lugares donde suceden fenómenos paranormales. Se escucha de historias urbanas, de mujeres aparecidas, de niños que aparecen, de hombres que aparecen, de personas que nunca se han visto. Y todo esto es cuestión donde el enemigo trata la manera de poder encarnar estas leyendas urbanas. Y la misma Biblia en el Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Habla también: no tendrás de temor de espanto nocturno. Hermanos, el enemigo usa el espanto nocturno, esos fenómenos paranormales que tienen que ver con casas embrujadas, con personas poseídas por demonios. Todo esto es obra de engaño del enemigo, donde las personas no entienden, no comprenden cómo trata el enemigo de poder llamar la atención con ruidos que no son normales, son paranormales. Y aquí es donde el pueblo de Dios debe de estar preparado para enfrentar estos poderes espirituales. Y lamentablemente las diferentes formas de susurros de demonios que a través de toda la historia universal se han manifestado, a través de la magia en Egipto, la astrología en Babilonia, los oráculos en Grecia, esos oráculos donde la gente trata la manera de poder descubrir. Hay hoy en este tiempo donde la gente quiere saber quién le está haciendo daño, por qué se enferma, por qué los hijos son rebeldes, por qué el esposo se aleja y van a buscar los oráculos.
Sí, esos oráculos o la astrología o la magia o la adivinación. Hoy, en nuestra Edad Media, la brujería, pero todas estas artes, lamentablemente en sus diferentes formas, son susurros de demonios que encuentran un fundamento dentro del espiritismo para el tiempo del fin. El espiritismo como ciencia y filosofía moral. La sierva del Señor dice, ese espiritismo moderno basado en el mismo fundamento no es sino un renacimiento en nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad, según Patriarcas y Profetas 624. Y vamos a recordar porque quiero detenerme en este punto muy importante. En Proverbios 4:23, la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se está refiriendo al corazón biológico que está aquí en la parte izquierda, casi en la parte céntrica de nuestro pecho. Ahí está el corazón, nuestro corazón biológico. De aquí mana nuestra vida física. Si el corazón para, dejamos de existir. Pero nuestra vida espiritual mana del corazón espiritual, que es tu mente, hermanos, que es nuestro cerebro, la capital del cuerpo, nuestra mente, y nuestro lóbulo frontal, donde se toman las decisiones de la vida, donde está la voluntad. Sí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Cuando las pasiones de la carne tratan la manera de gobernar la mente, las facultades superiores, es cuando el enemigo tiene fácilmente acceso a nuestra mente y entonces nosotros somos presa del enemigo y llegamos a ser títeres manejables del enemigo, sumidos en la desgracia, en la desesperación. Nadie puede darle el control de la mente al enemigo si no es que la gente se lo permite a través de su voluntad. Ningún ser humano nace desde pequeño teniendo control por el enemigo, como muchos piensan. No, el enemigo trata la manera de tener el control de la mente de los seres humanos. Cuando un niño nace con una inocencia. Y esa inocencia se puede pervertir de acuerdo al ambiente donde se desarrolla. Y entonces el enemigo trata la manera de educarlo a su manera y toma el control de su mente. Aquí está la responsabilidad de los padres de familia para que podamos tener mucho cuidado. Y recuerdan, también nosotros vimos este testimonio. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. Y aquí está la lucha entre la carne y el espíritu. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto. El espíritu habla de nuestra mente, pero la carne es débil. Sí, la carne que quiere tener los deseos pasionales, esos deseos de la carne donde nace la ira, donde nace la envidia, donde nace el egoísmo, quieren llegar a tener el control de nuestra mente. Y cuando el egoísmo se posesiona de la mente, que es la raíz de todos los pecados que existen en el mundo, entonces el enemigo puede encontrar la victoria porque toma lugar de nuestra mente. Nadie nace con el pecado inherente en su cuerpo, querido hermano y hermana, porque si nosotros nacemos pecadores de naturaleza, díganme, ¿para qué usa el enemigo la tentación si somos pecadores de naturaleza? Porque la tentación no es pecado, pero la tentación el enemigo la usa para que nosotros salgamos del cerco de protección y entonces seamos presa fácil del enemigo. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. La mente es la capital del cuerpo. Dice mente, carácter y personalidad, tomo 2. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. ¿Se da cuenta, hermanos? Interesante lo que dice el testimonio. El enemigo trata la manera cada día constantemente de poder dominar tu mente. Usted y yo decidimos si le abrimos nuestra mente para que él entre
y tome posesión de nuestra mente. La mente controla al hombre entero, no el enemigo. Cuando el enemigo toma lugar de tu mente, el enemigo te controla. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. ¿Se da cuenta? No en la carne. La carne es débil. Pero cuando la carne toma control de la mente manda la información a los ojos, a los sentidos, a las avenidas del alma, y entonces nosotros rompemos la barrera y decidimos pecar. Porque el pecado es un acto nuestro, es una decisión, pero todo comienza en la mente. Aquí está claro el testimonio. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al alajero que contiene este tesoro. La mente es un tesoro. No atrofiemos la mente. No dañemos nuestra mente con cosas sucias, porque las ventanas del alma, las ventanas de nuestra mente son nuestros sentidos, y nuestros sentidos deben de estar preparados para poder filtrar todo lo malo que hay en el mundo y ponerle un alto para que el enemigo no tire su lazo y tenga control de nuestra mente. El enemigo quiere tener control de tu mente tirando su lazo para que tú puedas ser esclavo del pecado, esclavo del enemigo. Sí, en la mente hay un tesoro, y ese tesoro se lo debemos de dar al Espíritu Santo. Jesús está a las puertas. He aquí yo estoy a la puerta, sí, a la puerta de tu mente, querido hermano. Jesús es un ser divino, poderoso, educado, honorable, que toca. Y si usted abre, Él entra. Si usted no le abre, Él no va a entrar. El enemigo no. El enemigo va a usar fenómenos paranormales. El enemigo va a tirar su lazo. Y cuando tira el lazo va a tener control de la mente. Y si el enemigo tiene control de la mente, vemos muchas personas poseídas de diferentes formas en el mundo, que destruyen, que matan. Vean lo que dice este otro testimonio: mente, carácter y personalidad. El cerebro controla el cuerpo. Hay muchos inválidos hoy que permanecerán así porque no se los puede convencer de que su experiencia no es confiable. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos telegráficos, y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Cuando nosotros estudiamos un poquito la anatomía de nuestro cerebro y cómo el cerebro tiene diferentes partes, los diferentes lóbulos, los 4 lóbulos que tiene, pero el lóbulo frontal, que es muy importante. Pero también el cerebro está conectado a redes. Y donde está la médula está conectada al cerebro. Y esa médula conecta con un sinnúmero, como lo dice aquí el testimonio, hermanos, esos hilos telegráficos que van a controlar el movimiento de nuestros dedos, de nuestras manos, de nuestros brazos, de nuestra cabeza, de nuestras piernas. Va la conexión de nuestro cerebro a través de esos hilos telegráficos, y que van y que mandan esa sensación eléctrica para poder tener control de todos nuestros órganos. Y todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Por eso es de que muchas personas que tienen accidentes y que se dañan las cervicales, las dorsales, y tocan la médula, pueden sufrir de algunas lesiones o pueden sufrir
también de alguna inhabilitación de algún brazo, de alguna pierna, y hay que cuidar nuestro cuerpo. Y por eso, si ustedes notan, mis hermanos, la médula está protegida por toda la columna vertebral, por vértebras, por costillas, por huesos que forman parte fundamental de nuestros movimientos, y todos esos movimientos a través de la médula se conectan con nuestro cerebro. Y uno de los órganos más delicados que existen es la médula. Pero es interesante cómo lo presenta la sierva de Dios aquí. Los nervios que salen del cerebro, es decir, todas esas ramificaciones nerviosas que contiene la médula y que van y mandan prácticamente información a nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos lastimamos un dedo, esa comunicación telegráfica que sale con hilos nerviosos que llegan al cerebro y sentimos dolor. Cuando la gente pierde la sensibilidad, espiritualmente el diablo quiere tomar control de la mente y la gente pierda el control de sus manos, de sus piernas, y vamos a donde no tenemos que llegar. Tomamos lo que no tenemos que tomar, comemos lo que no tenemos que comer, vemos lo que no tenemos que ver, actuamos como no tenemos que actuar, porque el enemigo tomó posesión de la mente, controló la mente entera, y si controla la mente, el enemigo entonces ha ganado la victoria y ha despojado la presencia del Espíritu Santo de nuestro ser. Es la lucha entre el bien y el mal que se desarrolla en tu mente, en mi mente, querido hermano y querida hermana. Aquí fue donde nos quedamos en la conclusión de la semana pasada. Con su mensaje controla la mente. La obra especial de Satanás en los últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. ¿Por qué el diablo quiere tener control de la mente y no de una mano y no de un pie? ¿Por qué? Porque en la mente es la capital del cuerpo. La mente controla. Ahí están todos los botones para poder controlar los movimientos y las acciones de lo que nosotros hacemos. Todos son agentes morales libres, todos los seres humanos, y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Qué interesante lo que dice la matutina, nuestra elevada vocación. El enemigo quiere tener control de la mente. Y por eso, hermanos, dice la Biblia en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una lucha en nuestra mente. O tenemos la mente del enemigo o tenemos la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, nunca te vas a desanimar. Nunca vas a murmurar. Nunca vas a tener el deseo de regresar a Egipto. Nunca vas a criticar. Nunca vas a tener envidia. Si tienes la mente de Cristo, vas a sentir compasión, empatía por el que sufre. Si tienes la mente de Cristo, vas a decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si tienes la mente de Cristo, vas a orar por tus enemigos. Si tienes la mente de Cristo, estás preparado para morir por Cristo y poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Efesios 6:17, la Escritura dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la Biblia habla en los elementos, es decir, en la armadura del cristiano, la armadura espiritual de nuestra guerra espiritual, habla de un instrumento fundamental. Todos los instrumentos que Pablo presenta, instrumentos o la armadura del cristiano, todas las armas son importantes, pero hay un arma que le llama el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación. ¿Dónde usaba el yelmo el soldado? ¿Cuál es el yelmo? El yelmo es el casco que protegía la parte importante del cerebro del soldado. Y es interesante cómo Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra debe estar conectada a nuestra mente.
Y si la Biblia está conectada a nuestra mente, cuando vengan las tentaciones del diablo, vamos a decir como Cristo dijo, escrito está. Jesús venció al enemigo con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. Así le decía Jesús al enemigo que quería tener el control de la mente de Cristo, pero Cristo no se lo permitió. Porque Jesús tenía el yelmo de la salvación, tenía la mente de su Padre. Hoy nosotros tenemos que tener la mente de nuestro Padre. Cristo, como hombre, no usó su naturaleza divina para vencer. Se aferró a su Padre y su Padre lo protegió. Se aferró a su Padre y habitó bajo el abrigo del Altísimo, bajo la morada del Omnipotente. Sí, para darnos ejemplo que en su naturaleza humana nosotros también podemos vencer y el enemigo no puede tomar control de nuestra mente. Queridos hermanos, cuando viene el desánimo no es de Dios. El desánimo viene a la mente y es ahí donde se cometen errores grandes. El cerco divino, la ley como muro de protección. Cuando el enemigo viene y quiere romper el cerco, sacarnos de la ley de Dios, entonces viene la serpiente que es Satanás y nos lleva al hoyo, a la desobediencia, y entonces el enemigo tiene control de nuestra mente. En la matutina, hijos e hijas de Dios, dice: el Señor ha dado sus santos mandamientos para que sean un muro de protección en torno de sus seres creados. Y el enemigo trata la manera de que usted y yo rompamos el muro. Y cuando rompemos el muro, entonces tiene opción para poder llegar a nuestra mente a través de los susurros. Cuidado con los susurros. En el Deseado de toda la gente, en la página 186, el testimonio dice: habían horas en el calabozo donde se encontraba Juan que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Cuál es el calabozo donde el enemigo te mete? ¿Cuál es el calabozo donde los Herodes modernos meten al pueblo de Dios? ¿Cuál es el calabozo donde el pueblo de Dios se desanima? Donde pierde la fe, donde pierde el ánimo de poder seguir adelante. El calabozo puede ser una prueba física, una prueba material, una prueba donde el enemigo va a tratar la manera de perturbar tu fe. ¿Cuál es el calabozo donde muchos caen? ¿Será la tentación? ¿Será la enfermedad? La enfermedad nos quita la paz, la enfermedad nos hace sucumbir y muchas veces somos tentados como lo fue Job. Job perdió lo material, Job perdió sus bienes, Job perdió su familia, Job perdió su salud. Pero a pesar de todo lo que le pasó a Job, no perdió su comunión en su mente con su padre. Porque el enemigo pensó que le había quitado todo a Job, pero no sabía que el todo de Job era su Dios. Mi querido hermano y mi querida hermana, que tu todo sea Dios, que no sea lo material, que no sea lo que se ve, que tu todo sea Dios. Cuando el todo de nosotros es Dios, el enemigo no puede destruirnos ni hacer que escuchemos los susurros de los demonios. Oigan, hermanos, Juan escuchó los susurros de los demonios y esos susurros le atormentaban. ¿Cuántos hoy en día están escuchando los susurros de los demonios y se quieren ir de la iglesia, se quieren ir de su familia, se quieren ir del ministerio? Cuidado con los susurros de los demonios. Cuidado, porque en los calabozos escuchamos los susurros de los demonios. El desánimo hace que muchos escuchen los susurros de los demonios. Cuando comienzan a pensar y dicen: a mí nadie me quiere, no me quieren en la iglesia, me miran mal en la iglesia, mi familia no me quiere, en mi trabajo no me quieren, y comienza el enemigo a bombardear y la gente comienza a escuchar susurros de demonios y esos susurros traen destrucción.
Oigan lo que dice. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 265. Si se les permite, los ángeles malignos obrarán en la mente de los hombres hasta que no tengan mente ni voluntad propia. Cuando usted escucha los susurros de los demonios a través de los lazos del cazador, a través de esos espíritus que tratan la manera de venir con atracciones poderosas, atracciones que son como hechizos que vienen y entran por el oído, por las avenidas del alma, es donde los ángeles malignos obrarán en la mente de los hombres hasta que los hombres no tengan mente ni voluntad propia, y entonces ellos actúan, pero no son ellos los que actúan, sino son los demonios los que toman posesión de la mente de los seres humanos. Los hombres son dirigidos como fueron dirigidos los ángeles expulsados del cielo. Hermanos queridos, aquí está la realidad de la lucha entre el bien y el mal. Aquí está la realidad donde una doctrina extraña, una falsa doctrina viene y toma posesión de la mente de aquel hermano, comienza a negar la sana doctrina de Dios, o pensamientos de suicidio, pensamientos de destrucción, pensamientos de alejamiento. Sí, es increíble cómo el enemigo, cuando controla la mente, el enemigo, entonces los seres humanos ya no tienen ni mente ni voluntad. Los hombres son dirigidos como fueron dirigidos los ángeles expulsados del cielo. Y bajo la influencia de Satanás, estos ángeles expresaron sentimientos directamente opuestos a la lealtad de Dios. Y así se corrompió la familia de Dios en el cielo, cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. Cómo el enemigo los tentaba para poder controlar su mente. Y cuando el diablo controlaba la mente de esa gran caravana que iba hacia la tierra prometida, el pueblo se desviaba de su objetivo y lamentablemente muchos murieron en el desierto. Salieron de Egipto, ni gozaron Egipto, ni entraron a la tierra prometida. Fueron medios cristianos. Eso es lo que le va a pasar a muchos en el tiempo del fin. Ni son mundanos, ni son cristianos. Son medios cristianos, medios mundanos. Y no van a gozar el cielo. No, mis hermanos. O somos cristianos o no somos cristianos. Porque si manejamos una tibieza, esa tibieza hace que Dios nos vomite de su boca. Porque somos controlados por el espíritu del enemigo. Y el enemigo quiere cristianos tibios que entren a la iglesia para perturbar la fe del cristiano verdadero que está luchando con las pasiones de la carne, que está luchando con las tentaciones externas que quieren despertar esas pasiones de la carne, para que las pasiones de la carne controlen la mente y perdamos nuestra voluntad. Mis queridos hermanos, bajo la influencia de Satanás, estos ángeles expresaron sentimientos directamente opuestos a la lealtad de Dios. Y así se corrompió la familia de Dios en el cielo. Y así se corrompe la familia de Dios en la tierra. Y así se corrompen los moradores de la tierra. El enemigo quiere tener el control de la mente de los poderes políticos y religiosos. Y cuando tenga el control, van a emitir leyes opresoras. Y viene la ley dominical. Y aquellos, aunque vean las pruebas bíblicas, no van a querer obedecer porque su mente ya está controlada. Su voluntad ya está controlada por el enemigo. Y el pueblo de Dios tendrá que hacer frente a esos poderes políticos, civiles, personales, de seres humanos, dirigidos por huestes de demonios que destruirán al pueblo de Dios. Cuidado con los susurros de los demonios. Cuidado, queridos hermanos, porque entonces viene la posesión satánica, que es el lazo del cazador.
Y vamos a estudiar más detenidamente cómo se manifiestan estas posesiones satánicas. Vamos a estudiar 3 tipos de posesión satánicas. La primera posesión es la posesión total. Vamos a leer lo que dice Marcos 5. Vamos a leer la posesión controlada y vamos a estudiar la posesión parcial. Como dice Apocalipsis, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, estos 3 espíritus que están en el catolicismo, en el protestantismo y en el espiritismo, quieren, mis queridos hermanos, controlar la voluntad de los seres humanos. Y ahí está nuestra guerra. Mente, carácter y personalidad dice: he hablado con claridad con respecto a la peligrosa ciencia que dice que una persona debe de entregar su mente al control de otra. Esta ciencia es del diablo. Hay que tener cuidado, querido hermano y querida hermana. Cuando vas a terapia, hay personas preparadas que estudian el comportamiento del ser humano, que pueden lidiar con ciertos problemas y orientar a las personas. Pero hay una rama de la psicología donde tienen que ver con lo paranormal, con la parapsicología, para poder controlar la mente del ser humano, donde la gente puede entrar en trance y estos aparentemente terapistas pueden controlar la mente del ser humano, ¿no, mis hermanos? Hay una frontera que nosotros no podemos traspasar y esa frontera debe de cuidarse, porque el único que puede tener control de nuestra mente es Dios. ¿Cuántos seres humanos controlan la mente de sus hijos a su manera? O esposos y esposas que quieren controlar la voluntad de las personas cuando nosotros somos independientes de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, aunque vivamos en familia. Debemos de manifestar o de poner nuestra individualidad, que la individualidad no puede ser manejada por nadie. Y aquí está el respeto al derecho ajeno. Y cuando respetamos este derecho, pues encontramos paz. Nuestros hijos tienen su individualidad. No manejes a tus hijos a tu antojo. No haga la obra del enemigo. Deje que sus hijos puedan tomar decisiones sabias, pero sean decisiones correctas, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y por eso dice el testimonio: he hablado con claridad con respecto a la peligrosa ciencia que dice que una persona debe entregar su mente al control de otra. Hay hermanos que me han contado sus experiencias, que han ido, dice, a terapia, donde el terapista les dice: por favor, relájese un poquito, cierre sus ojos, por favor, déjese ir, piense en un abismo que está cayendo, y duermen a las personas, manipulan la mente de la gente. Hay que tener cuidado con eso. Dice: esta ciencia es del diablo. Dice: porque en los últimos días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que quieren tener el control de la mente. Muy importante. Este párrafo es muy interesante. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Los nervios del cerebro, todas esas ramificaciones nerviosas como hilos telegráficos que conectan todos los órganos del cuerpo con nuestra mente, es por allí donde el cielo, donde Dios puede comunicarse con el ser humano y afectan su vida más íntima, y son esos hilos. Por eso la temperancia cristiana es muy importante, la reforma pro salud es muy importante. Cuando nosotros respetamos esas leyes, la reforma pro salud, vamos a tener mente sana, cuerpo sano. Hay que hacer ejercicio, hermanos, hay que caminar,
Hay que trabajar en la naturaleza, hay que agarrar el asadón, hay que sembrar flores, hay que salir a correr un poquito. Hermanos, levante un cierto tipo de peso para fortalecer sus músculos. Sí, tome la pala, la piocha, vaya a picar piedra, vaya a fortalecer sus músculos. Tenga cuidado de estar desocupado, de estar en ociosidad, porque la ociosidad es el momento indicado para que el enemigo tenga control de la mente del ser humano. Sí, los nervios del cerebro. ¿Qué miras, querido hermano? ¿Qué oyes? ¿Qué comes? ¿Qué tocas? Ten cuidado porque el enemigo quiere tener control de tu mente. Quiere controlar todos esos hilos telegráficos y poder dominar la mente del ser humano. La transgresión es siempre un acto nuestro. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. ¿Se está dando cuenta lo que dice el testimonio? Cuando el pecado llega a nacer en nosotros, cuando rompemos el cerco, cuando nuestra mente es controlada, tomamos la decisión de pecar. Por eso dice, la transgresión es siempre un acto nuestro. Patriarcas y Profetas 395. ¿Sí? Dios ha dado a los hombres el poder de elegir la voluntad, hermanos, lo bueno y lo malo. Libre albedrío. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Sí, la decisión. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. No es de que pecamos porque nacemos pecadores, hermano. Cuidado con la doctrina de los demonios que se predica en el mundo y está introduciéndose en la iglesia. Ay, hermano, ¿y por qué pecó? Porque soy pecador. No, hermano. Eso no es así. Usted pecó porque decidió pecar, porque le abrió las ventanas del alma, decidió que el enemigo gobernase las pasiones de la carne y las pasiones de la carne gobernaron su mente. Y entonces todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir y depende de ellos ejercerlo. El pecado es un acto nuestro. La elección es nuestra, querido hermano. Oiga lo que dice. El diablo no tiene el poder de gobernar la voluntad, pero se escucha la doctrina de demonio que dice que nacemos ya bajo la esclavitud del demonio. Y el demonio gobierna nuestras vidas y hasta un niño por eso es pecador. Cuidado. Cuidado con las doctrinas de demonio. Oiga lo que dice el testimonio. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. El diablo no tiene poder de hacerte pecar. Es un acto nuestro, es una elección nuestra, queridos hermanos. Puede angustiar con sus tentaciones, como angustió a Cristo en Getsemaní. La prueba de Cristo no fue tan fuerte en el desierto como lo fue en Getsemaní, porque la salvación pendía de un hilo, la salvación de la humanidad. Y el ataque fue mental, donde Jesús luchaba. Las pasiones de la carne le decían, no puedes vencer. Sí, mis hermanos, hasta sudó gotas de sangre. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debe inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y contra Satanás. Qué tremendo, hermanos. Conclusión.
El diablo no puede tomar nuestra mente a no ser que nosotros se lo permitamos. El pecado o la transgresión de la ley siempre va a ser un acto individual. Yo no voy a decir que por mi papá yo pequé, por el pastor yo pequé, no, por esa mujer que me engañó yo pequé, quebranté el séptimo mandamiento, no. Si no hubiera sido por esos jóvenes que me obligaron, no, hermanos, no, un acto nuestro. Una elección individual, elección nuestra. Hay un consentimiento del pecado. Ah, no es que por el diablo, no, hermano, fue tu elección. El diablo te angustia, el diablo te tienta. Pero tú eres el que abre la mente y el diablo toma control. Y ahí es donde nosotros pecamos. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 100. No olvidemos que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. ¿Está claro, hermanos? Interesante. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y Jesús oró para que nosotros pudiésemos tener comunión con Dios cada día. Cada día debemos de morir al yo. Cuando dice morir al yo es morir a la carne. Morir a las pasiones que están en la carne, que batallan con nuestra mente. Y a veces ese deseo, a veces pensamos que ese deseo que quiere conectarse con la mente, y cuando se conecta con la mente, porque antes del acto pecaminoso está en la mente la lucha, el consentimiento, y cuando en la mente consciente para pecar, viene el acto pecaminoso. Pero es porque las pasiones de la carne quieren llegar a tener control de nuestra mente. Hay muchos que dicen que ya el enemigo, desde que un niño nace, el enemigo ya tiene control de la mente del niño. No, hermanos. Eso no es así. Entonces, el testimonio no se contradice. No olvidemos que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. Vamos a dejar esto para la siguiente semana. La orden de Dios de exterminar a todos estos que practicaban los lazos del enemigo. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por estas abominaciones el Eterno tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Eterno tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, a hechiceros y a astrólogos oyen. ¡Astrólogos! Sí. Ya el espiritismo ya tiene ciertas... se ha camuflado a través de la ciencia y hay que tener cuidado. No es la astronomía es una ciencia que estudia ¿cómo se llama? La órbita, el universo, pero la astrología trata la manera de explicar también el orden del universo, pero unido a ciertos comportamientos espirituales o espiritistas que conectan. De la astrología nace el horóscopo, que en el antiguo mundo era el ágora, donde los que practicaban los augurios o los agüeros para poder predecir el futuro de acuerdo a lo que dicen los astros. Esto es una rama espiritista. Está en el mapa de la nueva era. Y por eso dice por estas naciones, porque estas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Eterno tu Dios. Cuando nuestros jóvenes van a estudiar a la universidad, tienen que tener mucho cuidado, porque hay muchas materias que tienen que ver con estos puntos de la mente. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Deuteronomio 18, 9 al 14. Dios protege a su pueblo.
Ninguna brujería funciona. Ningún ataque del enemigo prospera. Ningún plan de Satanás puede romper el cerco divino. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tú eres llamado, elegido y fiel. Alístate bajo la bandera ensangrentada del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que la paz de Dios quede con todos. Y que este tema sea de bendición para todos. Si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a estudiar posesión satánica. ¿Dónde está la posesión? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que la paz de Dios quede con todos. Es mi mejor deseo en oración. Amén.